¿Qué tal, mis queridos mosqueteros? Díganme, por favor, los que están escuchando, si me escuchan fuerte y claro. Bueno, bienvenidos. Este es un episodio más de Cyberpunkers. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y estamos en el Discord de Mosqueteros. Para efectos de este programa, quiero pues saludar a Ama21, que es la DJ que puso música súper adecuada previamente pues a este programa. Mandar un saludo muy grande a Senkli, que ahorita está pues un poquito ocupado, pero que es pues uno de los iniciadores de este gran proyecto de Mosqueteros, o mejor dicho, el iniciador. Y por supuesto a Sophie Geek, que pues es la que está al pendiente de este proyecto de podcasters de Mosqueteros. Para los que sea la primera vez que escuchan este programa, les comento, Cyberpunkers es un proyecto ya de 11 programas, me parece, 12, de hecho estoy buscando cuándo cerrar la temporada y parece ser que tal vez este sea, tal vez, no lo he decidido, que tal vez este sea el último programa de la temporada y nos dediquemos a iniciar una segunda temporada con otro formato, a lo mejor un poquito más dinámico, a lo mejor con un poquito más de investigación, porque creo que eso es lo que nos ha estado faltando, darle investigación a los programas previos, ¿sí? Podemos volver a abordar los temas desde el principio, pero la idea ahora sería investigar un poco más e ir viendo qué cosas nuevas hay. Este programa habla de temas, como su nombre lo dice, Cyberpunkers, habla de ciencia ficción, pero también tratamos de darle pues un enfoque social, ver lo que está pasando y cómo aquel mundo descrito por la ciencia ficción nos alcanza. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante llamado México 2024 y el final de la democracia. Para los que nos escuchen de otros países, no se preocupen, yo les prometo que el guión de este programa está diseñado para que lo disfruten personas de todos los países, colores y sabores, aunque no sepan dónde está México, aunque obviamente los mexicanos lo van a disfrutar más. Para los que sean de otros países y no lo sepan, en México estamos en un proceso electoral. Y me imagino que como en todos los países donde se ejercita la democracia, tenemos pues candidatos que en lugar de preocuparse por qué cambios van a efectuar en el futuro, porque de hecho eso es lo que los políticos venden, los políticos venden futuro, o venden promesas, si quieren verlo así. Pero para términos de este programa está muy bien que lo deduzcamos así, como vender el futuro. Bueno, pues estos señores no han hablado demasiado del futuro. Y digo señores porque son todos hombres. Ahorita voy a decir un chiste un poco misógino, pero en su momento. Todos estos personajes no han hablado sobre los retos del futuro. Y los problemas como el agua, gane quien gane, todos perdemos. Y el que gane se va a tener que enfrentar a problemas que van a existir en los próximos 6 años. Como el agotamiento de los recursos
tan administrativamente vitales y tan fundamentales para la vida humana como el agua, como los cambios en la tecnología. Tal vez estemos ante un estancamiento tecnológico o tal vez no, pero eso también va a depender mucho de quién nos gobierne durante los próximos 6 años. Además, sabemos que es un tiempo bastante potente para los términos de ciencia y sociedad. La ciencia está avanzando bastante, la sociedad está cambiando muy rápidamente y el cómo vivamos en los próximos años, pues también será algo que tengamos que ver en este proceso electoral. Y volviendo quizás un poco a los principios fundamentales de la ciencia ficción, tenemos pues 4 futuros, ¿no? Los futuros probables, los posibles, los preferibles y los despreciables. Entonces, de alguna manera, asumir o ejercitar este tipo de visiones del futuro, podemos hacerlo como si un candidato en un área, porque esto tampoco es proselitismo electoral, si cierto candidato en cierta área puede o no puede tener un posible futuro preferible o despreciable. Porque digamos que los posibles y los probables no quedan en su capacidad. Y bueno, también antes de comenzar con todo este sortilegio, voy a mandar un saludo muy grande a todas las personas que nos están escuchando. Si alguien por ahí me puede decir en dónde están haciendo su... creo que es en Charlas Triviales, ¿sí? Estamos escuchando el programa en Charlas Triviales. Si tienen algún comentario que hacer para enriquecer bueno, no tiene que ser necesariamente para enriquecerlo, para mandar saludos, para aportar algo al tema, o simplemente para quejarse de lo pésimo programador que soy, pues pueden hacerlo en el salón recreativo en Charlas Triviales y pues yo lo estaré leyendo. Y si ustedes también se animan a tomar el micrófono y a, digamos, como si fuera una cabina de radio, llamar, pues muchas gracias. Yo con gusto atenderé su llamado y pues los escucharemos atentamente para ver porque este tema es un tema en el que todos podemos participar, todos tenemos alguna opinión y por supuesto se agradece bastante. Así que con todos estos anuncios previos hechos, les doy la más cordial bienvenida. Esto es Cyberpunkers. Para empezar este tema, debo de asumir, yo sé que es un tema pues muy mexicano, muchos mosqueteros no son mexicanos. De hecho, podríamos asegurar que la minoría, o la gran minoría, es mexicana. Bueno, no, somos más que los de Uruguay o más que los de San Cristóbal o así. Pero, pues para los que somos, sí hay un muy bajo porcentaje de mexicanos en Steam, en relación a los mexicanos que somos en total. Así que yo me puse a pensar cómo le puedo hacer para que esto quede pues más a gusto para la gente que no sabe muy bien cómo está la situación en México, cómo está la política en sí, porque de hecho muchos mexicanos no dan por conocer su propia política. Y el final de este programa no es hablar de política, para eso está el ejército inexistente. El final de este programa es, pues, hablar sobre el futuro, sobre la ciencia ficción. Y decidí hablar de los candidatos como si fueran estereotípicos
candidatos latinoamericanos, que de hecho lo son, y ellos están conscientes de que lo son. Este proceso no me lo estoy inventando yo, sino que definitivamente por muchos modos las escuelas de ciencias políticas, las agencias de promoción política, que las hay, claro que las hay, y son un muy buen negocio, se dedican a eso, a diseñar imágenes de candidatos. Y bueno, con la intención de hacer un poco más participativo este programa, podrían ir diciendo en el chat de qué país son, y van a ver que en su país, siempre y cuando se festeje la democracia, va a haber uno que otro candidato similar a estos. Por ejemplo, tenemos un candidato que representa al académico o al, digamos, al doctor, al de maestría, a las personas de ciertos estudios, pero en el caso de México, esta figura de un candidato estudiado, un candidato que ha conocido muchas escuelas en muchos mundos, incluso debemos de decir que en el caso de México tenemos una idea bastante malinchista. Solemos festejar que nuestros presidentes o que nuestros candidatos tengan estudios en Suiza, en Holanda, y obviamente está bien tener estudios pues en grandes universidades, pero solemos despreciar o hacer como si fuera bueno, y de esa manera también despreciamos o asumimos que no puede haber buenos gobernantes que hayan egresado en escuelas locales. Bueno, y tenemos ese candidato, el candidato que lleva mucho tiempo trabajando en el gobierno, que conoce perfectamente a varios presidentes. Él mismo habla de llevar 20 años trabajando, pues entonces obviamente conoce a todos, sabe cómo piensan. Y por supuesto, en el caso de México, pues este candidato es el del partido oficial, es decir, está representando el mismo partido que el otro, o que el presidente, está representando el mismo partido al cual pertenece el actual presidente. Eso es la definición de un partido oficial. Y estoy seguro, muy seguro, de que a no ser que sean de Venezuela, porque ahí hay un único candidato, y perdonen que se los diga, queridos venezolanos, en su país no se festeja la democracia. Aunque sería buena idea saber si a lo mejor se festeja a nivel regional. Si hay por ahí un venezolano está escuchando, o alguien que no sea venezolano, pero sepa de la política interior de Venezuela, sería interesante saber si a nivel regional sí se festeja o si se ejercita la democracia. Y bueno, entonces este personaje se trata de hacer estereotípico, pues para caerle bien a los mismos ciudadanos que ya están acostumbrados a la imagen de estos gobernantes. Podemos decir que es el candidato tradicionalista. Después tenemos otro candidato que podríamos decir es una versión más joven del anterior. Un candidato que también lleva mucho tiempo trabajando en el gobierno, que también tiene sus estudios, pero que se fortalece o trata de fortalecer su imagen a través de la juventud. Este personaje toca música de rock, anda con la cabeza rapada, sus comerciales o en sus comerciales de televisión sale con sus hijos corriendo, jugando fútbol, etcétera. Y este personaje pues está también representando
una oposición, pero no necesariamente. Suele ser también un poco ya gastado este estereotipo, y es muy posible que ya haya países que se estén gobernando con este personaje. Por ejemplo, podríamos decir que este estereotipo de político está representando bien a bien lo que representa Barack Obama, o lo que representaba Barack Obama en su momento. Tenemos además a un personaje que toda la vida ha sido de oposición, que es, pues, hay que decirlo, experimentado en la política, pero que trae un discurso más radical, mucho más radical, que no conviene en absolutamente nada de lo que han convenido sus predecesores, y él además pues los culpa, y vamos a decir que justificadamente, de pues todos los problemas del país. Él lo que quiere es cambiar la dirección del sistema. Este personaje pues es radical, es una persona muy cercana al pueblo, y pues podríamos decir, sí, la imagen es populista, y yo debo decir que el populismo per se no es malo. Y lo estoy tratando de... Lo que pasa es que los que son mexicanos me pueden estar quemando un poco por cómo lo describo, pero entiendan que para fines de este programa es lo que se intenta hacer. Y finalmente, bueno, por eso me gusta comprar la imagen de este candidato con la de Donald Trump. Pero asumiendo pues que son dos estereotipos que se han estudiado y que da la casualidad que los dos decidieron usarlo, pero no representa, no quiere decir que sean iguales o que tengan las mismas ideas, ni mucho menos. Y finalmente tenemos otro candidato que también trata de darle el giro al sistema mismo, digamos, a la composición de la democracia, pero este candidato, además de ser populista, es un candidato campirano. De hecho, podríamos decir que también es semejante a Donald Trump, por el sentido de que trata o festeja sus negocios, festeja su desarrollo agroindustrial, la manera en que ha echado adelante el primer gremio productivo. Y en el caso del otro candidato, él es más citadino, él festeja el cómo ha echado a andar los últimos gremios productivos más citadinos. Y por si fuera poco, también son los únicos dos candidatos que de hecho han gobernado realmente pues una entidad federativa. Ahora voy a leer un poquito. Eric 777, estás muy solicitado. Sería bueno que nos dijeras de dónde eres, Eric. Ama 21 es de Venezuela, y Dinaudic, me parece, dice Ami, es de España. Bueno, si alguno de los dos fuera tan amable de decirnos a nivel regional, es decir, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores, los que gobiernan la provincia, se eligen electoralmente, y si es así, díganme si alguno de esos... él también es de Venezuela. Si alguno de esos procesos electorales, si en alguno de esos procesos electorales han identificado a este tipo de candidatos. Bueno, y entonces podemos decir que tenemos pues prácticamente un perfecto, ¿cómo se llama? Un perfecto cuadro cartesiano dividido en 4, en el que tenemos solo a 2 candidatos, pero parece más un show que otra cosa. Así es en todos los países, Dinaudic. Y fíjate que ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema. Para los que están escuchando el podcast y no están viendo el chat en vivo,
Les recuerdo que este programa se escucha en vivo todos los miércoles a las 6 en punto hora de México, 7 en punto hora de Venezuela, a no ser que ya hayan cambiado el horario de verano y yo no me haya dado cuenta. Y solo estando en vivo pueden participar en el chat y pues hablar un poco acerca del tema. Bueno, pues sí parece un show y parece que es así en todos los países y tal vez la tecnología nos pueda traer una democracia más viva, más sana, pero no llegamos a eso tan pronto. Primero les decía, tenemos un cuadro cartesiano perfectamente figurado en el que hay dos candidatos conservadores, dos candidatos radicales, dos candidatos de derecha, dos candidatos de izquierda, aunque eso ya lo trataremos de decir después, y dos candidatos citadinos y dos candidatos más bien campiranos o más bien tradicionalistas. Bueno, en estos cuatro caminos podemos determinar que tal vez una frecuencia o un tipo de gobierno nos acerque más a unas u otras cosas. Por ejemplo, hay candidatos que están muy próximos a la tecnología, hay candidatos que hablan mucho de la tecnología en su discurso, como es por ejemplo el caso de Pepe Mid, José Antonio Mid, que es el que habíamos dicho, el de el discurso oficial. Y hay otro que incluso se ha negado a utilizar otro tipo de proselitismo que no sea el más específicamente tecnológico, que es Jaime Rodríguez Calderón. En estos casos podemos decir que los brincos de gobierno en gobierno suelen ser muy, pero muy útiles para las naciones a la hora de necesitar o de aumentar sus capacidades tecnológicas. Les voy a dar un ejemplo muy claro. No sé si ustedes recuerdan, es un tema muy fresco, el apagón analógico. De hecho, el apagón analógico, según entiendo, es algo que está ocurriendo en algunos países. Y en el caso de México ocurrió entre el año 2011 y 2013, me parece. Tardaron un año completo en realizar el apagón analógico. Y este apagón analógico consistía en que las televisoras que usan unas antenas de cierta frecuencia pues dejaron de usar las mismas y esas antenas se les entregara a, ¿cómo se dice? A empresas de internet, vaya, de telecomunicaciones. Se hizo pasar como un show de muy alta tecnología, de mucho conocimiento, de un avance imprescindible y que nos estaba acercando al primer mundo, pero dada sea la circunstancia, una vez que se rasca un poco en el tema, nos damos cuenta de que esas capacidades de tecnología siempre pudieron haber existido desde hace décadas. Sí, décadas, estamos en 2018, digamos desde el 98, pudimos haber tenido un internet más barato, pero incluso a mucha mayor velocidad, pero resulta pues que el gobierno o los gobiernos en turno han decidido o decidieron en su momento que era mucho más productivo o mucho mejor para la nación la tecnología de la televisión. Obviamente el tiempo pues demostró que esos parámetros no habían sido lo más correcto. Pero en donde sí fue lo más correcto, por ejemplo en Corea,
en Corea del Sur, que pues a la fecha siguen teniendo un internet mucho más veloz y que además sí que es una garantía individual el internet. De hecho, la gente que paga su internet paga por tener más velocidad, no paga por el internet en sí. De igual manera, podemos decir que en México hubo algunos presidentes que lograron resurcir la falta de interés de sus antecesores. Y aunque yo sé que Enrique Peña Nieto no es el presidente más querido del mundo, y he de decir que yo tampoco soy priista para nada, sí debemos de decir que logró pues, sí, resurcir un poco el abandono tecnológico que ocurrió durante las décadas de o la década, perdón, que tuvo, década y cachito, que tuvo el PAN en el poder, el Partido Acción Nacional, del cual podemos hablar mucho, pero basta con que digamos que no se apoyó la tecnología. Entonces, el próximo presidente va a tener la capacidad de podernos ayudar en grandes avances tecnológicos, pero para eso vamos a tener que pues también ser un poco terrestres o terrícolas o con los pies aterrizados para poder deducir si es verosímil, vaya, que nos puedan ayudar. ¿Cuáles serán esos cambios? Bueno, el primero sería, vamos a ir como del más débil, del menos trascendente al más trascendente. El primero es la conectividad. Todos los que tengan, y yo sé que hay muchos por aquí que tienen bastante conocimiento de redes, sabrán que el hecho de descargar datos del internet cuesta lo mismo que tener el internet activo pero no descargar nada. Dicho de otra forma, lo que se hace en el internet es mantener una conexión de una manera similar a mantener dos hilos atados y no como un flujo, es decir, no es como agua que se puede vaciar o que se puede llenar, pero se permite que las telecomunicadoras hagan este tipo de medida y que cobren más por su uso, porque de alguna manera pues les resulta costeable. Pero hay algunos candidatos que están pensando seriamente en prohibir esta capacidad y sencillamente y llanamente cobrar por lo que debería de ser, por mantener la conexión fija. Hay candidatos que hablan de cambiar, y esto es algo muy interesante, posiblemente ya no hagas tu servicio militar para que te den tu pasaporte, o posiblemente ya no pagues tu tenencia para que no te detenga el tránsito, sino que simplemente en lugar de castigar, digamos, la no contribución, sí se castigue, pero con el no internet. Dicho de otra forma, que tú tengas derecho a internet gratuito por tu ciudadanía, así como ya lo haya una tablet, por tu ciudadanía, a cambio de que cumplas tus responsabilidades ciudadanas. Eso también va a ocurrir, y si ocurriera, puede ser muy, muy beneficioso para cualquier sociedad, por el solo hecho de que estamos dándole un valor humano a un recurso poco humano que es el dinero. Vamos a tener gente que trabaje no para producir bienes o servicios, sino que trabaje para producirse derechos tecnológicos. Eso es algo que a mí me parece muy buena propuesta, muy buena integración en la ciencia. Esto es algo que como Latinoamérica o como latinoamericanos tenemos mucho que
que recriminarle a nuestros gobernantes, y es que como latinoamericanos la ciencia no tiene eh, pues grandes apoyos ni por parte del gobierno, y valga sea también, ustedes disculpen la sinceridad, también por falta de apoyo de la comunidad. Hay padres que quieren que sus hijos sean maestros, que sus hijos sean bomberos, que sean policías, pero casi nunca le decimos a un niño: yo quiero que tú seas astrofísico o investigador o bioquímico. Y esto también tiene mucho que ver con los modelos educativos. No sé cómo sea en sus países, espero que no sea como en el mío, pero los modelos educativos han cambiado de una manera radical prácticamente cada 6 años en mi país, y eso también nos enferma un poco porque tenemos generaciones que piensan muy distinta una de la otra. Y bueno, otros dos cambios que ya van a ser, digamos, más terminales. El primero sería que podemos usar la misma tecnología para mejorar la democracia. México es uno de los países en el que la democracia resulta muy costosa, muy pero muy costosa. Prácticamente cada boleta, bueno, para que se den una idea, la boleta, que es la hoja de papel en la que uno toma un crayón y marca con una X a la persona a la que queremos darle el voto, llega a costar hasta 200 pesos. Una sola boleta, no el bloque, una sola boleta. Es una boleta numerada, cada boleta es única. El papel tiene una marca de agua, están hechos a varias tintas, son infalsificables, son de algodón, y entre otras cosas, llegan a ser tan caras. No digo que todas sean así de caras. Por ejemplo, las presidenciales son más baratas porque se producen en... Hola, Elocuencia, muchas gracias por venir. Unas que sean más... se producen menos, como la de los alcaldes, como la de los regidores, pues se producen en menor medida y por lo tanto llegan a costar más. Pero lo que es el colmo de los colmos es que hay candidatos ciudadanos, como en el caso de Lagrimita, los que sean de México se han recordado de Lagrimita, que llegan a asumir una candidatura días antes de las elecciones, y las boletas se tienen que hacer 2 o 3 veces, y eso encarece bastante la boleta electoral. A eso debemos de sumarle el salario, por ejemplo, de las personas que las producen, que ganan también pues un poco más de lo que ganaría un impresor normal, para pues para evitar que se corrompan, ¿no? Y que no hagan duplicados, etcétera. Hay que pagarle a personas que vigilen cuál es el proceso de su fabricación para que vean que los primeros no están corruptos. Se le debe de pagar a los famosos, a las personas, funcionarios de casilla, perdón, a personas que vayan físicamente a ver todo el proceso, se tienen que pagar las mamparas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso, bueno, las mamparas son como una casita chiquititita de polímero en la que tú te metes para que nadie vea por quién estás votando. Y que digamos, si todos aprendiéramos a no ser chismosos, nos ahorraríamos esa feria. Pero bueno, el punto es que el proceso democrático como tal es bastante costoso. Y en la ley Fintech, en el proceso de la ley Fintech de México, sí que se dio a debatir si podíamos agotarlo, si podíamos cambiar por la tecnología blockchain para mejorar, ahora sí que, o pues para hacer más barato este proceso.
Y en el caso de México gastamos mucho en nuestras elecciones, pero pues ahora sí que nuestros camaradas venezolanos tienen un problema similar, aunque ahí nunca hay elecciones, o bueno, sí las hay, pero no creo que sean tan costosas como acá. Lo que les está costando mucho es producir el dinero fiat. Hay billetes que cuesta producir, o sea que llegan a encarecer su propio valor en menos de 2 o 3 meses. Es decir, que en 3 meses vale más fabricarlos que el valor del mismo billete. Entonces, en los próximos 6 años, este tipo de tecnologías puede ser que se detengan. Pero ¿por qué? O sea, si es lógico que no tenemos que gastar dinero en boletas o en fabricar billetes si hay una mejor opción. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Bueno, pues por motivos políticos. Eso quiere decir, claro, en México la ley FINT, el proceso no ha sido tecnológicamente aplicado porque porque la gente no confía en estas tecnologías. Y cuando decimos en la gente nos referimos a ciertos candidatos. Pero pues de alguna manera es un tema pues bastante a discutir. Pero si la tecnología nos puede ayudar a tener elecciones mejores, ¿por qué no pensar también en que nos puede ayudar a tener una gobernabilidad mejor? Me explico. En mi país, y estoy seguro que en el de ustedes también, hay cosas llamadas consultas ciudadanas, que se usan para temas de mínima gobernabilidad, pero que existen y a los mexicanos, nos gusta mucho sentir que hacemos algo por nuestro país. Por ejemplo, fue muy famoso el de una avenida que se llama Reforma, que digamos es la Avenida de México, que tenía un pequeño paseo, un pequeño fragmento en el cual querían hacer un andador, es decir, como ponerle un techo a toda la avenida, o a toda, bueno, por un proceso de cuadras, y que en la parte superior la gente pudiera andar a pie, pudiera, no sé, tomarse un refresco, que ver alguna pintura, alguna exposición, qué sé yo. Incluso hasta poner arbolitos que no necesitamos ningún pretexto para ponerlos. Bueno, se tomó a consideración esta consulta y las personas afectadas o la población decidió que no, que no querían ese andador. Aunque pues todos los que no pudimos votar, entendíamos que lo mejor para la situación era que sí se construyera el andador. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque habrá en el futuro cosas de mínima gobernabilidad que podamos delegarle a las máquinas. Es decir, en lugar de ser una consulta ciudadana, que sí tal vez puede ser muy buena para la aceptación o para la popularidad de un gobernante, podemos pedirle a una máquina que nos diga qué es lo mejor y que por ley se haga lo mejor, aunque estemos cediéndole un poquito de nuestra vida, un poquito de nuestra gobernabilidad a una máquina. Muchos humanistas me podrán decir que eso atentaría con la visión misma que tenemos del destino y de la humanidad. Y yo les diré que no, porque no, de todas formas tampoco somos dueños de nuestro destino. En esos aspectos de mínima gobernabilidad, como en calles, en cosas que se dejan a la consulta ciudadana, lo cierto es que no tenemos gran poder de decisión. Así que nos da igual si decide por nosotros un diputado plurinominal a si decide por nosotros un programa de computación. Y bueno, eso nos da pie para el segundo
digamos, el siguiente programa, que tal vez pertenezca ya a la próxima temporada, tal vez no, pero yo lo anuncio como el próximo porque va a ser el próximo miércoles 27, y es el cibergobierno. Habiendo entendido que cabe esa posibilidad, vamos a aventurarnos a imaginar cómo será el cibergobierno. Y pues nada más, se ha agotado este pequeño guión. Voy a leer y a darle chance a los que quieran tomar el micrófono, hacer algún aporte. Pero antes déjenme les cuento que me siento muy feliz porque hay personas que no son nativos de Discord, que son mis escuchas de Radio Nicolaita, y que pues, se han perdido algunos programas de Radio Nicolaita y me han dicho, oye, pues mándame, me mandaste saludos, pero no te escuché, vamos a... haz paro, ¿no? Mándame otro saludo en otro programa. Y yo les he dicho, bueno, pues te lo mando, pero pues va a ser en Discord, en Mosqueteros, y eso, pues me da mucho gusto. Así que voy a mandar un saludo muy grande a alguien que me está escuchando, que no es nativo de Steemit, y pues que a lo mejor ya si le agrada la idea, Discord, pues nos sigue escuchando. Él es Osvaldo, que cumplió años ayer, y le quiere mandar un saludo muy especial a Mariana Ruiz Jovea, porque le encanta y que es una niña súper hermosa. Pues Osvaldo, ya aquí está, espero que me estés escuchando en vivo, que estamos en vivo, en vivísimo. Y si no, pues de todas formas aquí tu chacha ya sabes, lo va a subir y pues vas a poder ver el resumen. Que por cierto, siempre todos estos programas son grabados y subidos, a veces el lunes, a veces el martes, pero siempre procuro subirlos todos. Solamente hay uno que la verdad no creo, tuvo problemas técnicos y no tenía, pues como si, no me sentí con la voluntad de subirlo. Ya más bien próxima repetiré el tema y veremos. Dinaudic, sí nos escuchan en la radio en México, y pues te voy a saludar, claro que sí. Te voy a saludar en Radio Nicolaita el próximo sábado. De hecho, vamos a hacer eso, vamos a juntar dos radios, Radio Nicolaita y Radio Discord Mosquetero. Les voy a pasar la liga para que escuchen Radio Nicolaita en vivo, estén donde estén. Y los sábados tengo dos programas, uno de cine y uno infantil. Si tienen niños les recomiendo el infantil, pero si no tienen niños, pues es un poquito difícil de digerir para el público adulto. De todas formas, pues si pueden escucharlo a las 9:30 de la mañana, hora de México, o a las 5 de la tarde, hora de México, por esa misma estación tengo el programa de cine. Y van a ver que les voy a estar mandando saludos a toda la comunidad de mosqueteros, y un saludo pues muy cordial a Dinaudic, que de hecho si nos quieres dar tu nombre cristiano, Dinaudic, para que sepas que eres tú, que por cierto ya está hablando de el cibergobierno. Y sí, gobernados por inteligencias artificiales. Que nosotros estamos muy enamorados de la democracia porque así se nos ha educado. Pero es bastante, ¿cómo se dice? Bastante válido asumir que no porque sea democrático es el mejor gobierno. Entonces vamos a cuestionarnos eso el próximo programa. DENI, inteligencia artificial en la blockchain, y eso nos va a poder gobernar en un futuro. Y que además no solo creo que sea válido, sino que además creo que es natural, porque pues los seres humanos hemos fallado
grande y bonito a la hora de gobernar a nuestros semejantes. Entonces es un tema más de análisis. Y bueno, habiendo hecho estos saludos y habiendo saludado a todos, ¿alguien quiere tomar el micrófono? Recuerden que solamente en vivo pueden tomar el micrófono y por supuesto lo que nos digan aquí se va a subir con todo el resumen y va a quedar para la posteridad, para los podcasts de mosqueteros. Entonces si alguien por ahí tiene algún comentario, Ama21, nuestra DJ que puso música muy ad hoc al principio de este programa, Craig, Dinaudic, Javo, Samik, nada más anuncien que quieren hablar y les daré el micrófono. Bueno, y mientras se convencen, a ver, Javo 1096 dice, nada más decir que por ahí el nuevo presidente de Colombia dijo que estaría usando blockchain en su mandato, me pareció muy interesante. ¿Quieres hablar más al respecto de eso, Javo? Sin pena, tú no te apures. No me salgas con que no tienes micrófono. Estamos en el 2018. Bueno, no importa, no importa. Pues muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Un saludo muy grande a Text. Y claro que sí, siempre son bienvenidos en este programa. A Textello y al Team Gordo, que por ahí yo sé que siempre escuchan esto. Y a Cibermedios, que al final de cada programa él me hace el paro de darle un segundo bonche de visitas porque lo publica en su blog en cibermedios.org. Entonces un saludo muy grande a todos ustedes. Y pues muchísimas gracias a nuestra queridísima selección nacional que no solo le ganaron a Alemania, también hicieron que ganara un punto más en mi quiniela. Yo sí confiaba en ustedes, cabrones. Bueno, viva México y vamos por Corea. Por aquí andamos, muchísimas gracias y pues Ama21 te devuelvo esto, sigan escuchando este match cortesía de Ama21.